no te animan a arriesgarte, no te animan a probar, no te animan a hacer cosas nuevas. Ese paso de la incertidumbre personal de enfrentarse a qué quiero hacer. Hostia, los CEOs se buscan así entonces. El LinkedIn también. Se pasa de una academia surgida de la nada con 25 chicos, tampoco unos medios para caerse de espaldas, a 250. Se consigue un top 4 de la Liga Nacional Mexicana y un top 20 de la Liga Nacional Mexicana con sub-13 y el sub-15. Que hacen 8 horas al día, que sea un poquito mejor, no necesariamente que tengas mejor salario, pero que sea un poquito mejor. Cuando llegó el COVID, muchas empresas que habían firmado ofertas con candidatos tuvieron que echarse atrás. Con mucho dinero que ya estaba prácticamente ingresado, tener que devolverlo, tener que echarlo atrás. Yo no priorizo el dinero, yo no priorizo la comodidad. Las complejas son las tomas de decisiones de clubes de fútbol que tú los ves y dices, coño, esto ya debería funcionar como una empresa, como un reloj. Por una herramienta cosa la cantera que cuesta 3.000 euros, tengo que pasar por 7 personas. Siempre vas a tener problemas. Y de hecho, a medida que avances, los problemas van a ser cada vez más grandes. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Somos Blaine. Esta semana tenemos con nosotros a Yago Cousiño, que nos viene a hacer una visita y a contarnos un poquito su historia. Bienvenido, Yago, ¿qué tal? Todo muy bien, muchas gracias por la intro y por la invitación. Además se me va a hacer raro hablar contigo en castellano, pero bueno, vamos a intentarlo. Estaba pensando lo mismo, que llevamos 10 minutos antes hablando en gallego y de repente pasa el castellano y dije yo, hostia, qué raro se me acaba de hacer esta intro que acabo de hacer, pero bueno, no pasa nada. Bueno, Yago y yo nos conocemos ya hace unos cuantos años, que nuestros caminos se cruzaron por ahí. Fue en la época del COVID, o antes incluso. Debió ser el... Yo creo que fue, sí, yo creo que ya teníamos un poco de contacto antes del COVID, con todo el tema de Manfred, ErgoConf, Nosday, ya habíamos coincidido. Sí que es verdad que hubo ahí un tema con, o sea, una oportunidad con Manfred que perseguimos bastante más y tuvimos varios contactos por varias oportunidades, tú y yo. Yo creo que fue a partir del 21, me acuerdo de estar ya en remoto y ya desde el 21. Y alguna vez nos vamos viendo, yo creo que en eventos, en cositas, siempre vamos coincidiendo, ¿no? Totalmente. Pues nada, Yago, cuéntanos un poquito quién eres, porque yo te conozco, pero la gente no. Vamos a, no solamente el momento actual, vamos un poquito desde el principio, ¿vale? ¿Cómo has llegado hasta aquí? Vale, pues nada, yo ya te digo, seré breve, tú vete ahí tirándome detalles y puntos interesantes, ¿no? Yo, bueno, soy de Vigo, me apellido Cousiño, no hay escapatoria morfológica al asunto. Y bueno, voy a estudiar a Madrid con 18 años. En ese punto ya me interesaban mucho los deportes. Empiezo a escribir sobre básquet en aquel momento. En aquellas Somos NBA, que después de un par de cartitas de la NBA se cambió el nombre muy hábilmente a Somos Básquet. Entro en ADE en ese momento, ¿no? Y de hecho acabo mi carrera de ADE. En ADE y mi estancia universitaria, pues hago bastantes cosas, principalmente esta UC3M, que es la Asociación de Emprendimiento de la Carlos III, donde ya empiezo a entrar en contacto con el tema de emprendimiento, con tecnología. Empezamos ya a aprender a montar WordPress, a usar muchas cosas, a aprender lo que era el concepto Scrum, que era un MVP y estas cositas. Montábamos en muchos eventos, sobre todo para estudiantes, bien pensados para acercar el emprendimiento a estudiantes. Y ya empiezo a escribir sobre básquet en ese momento, ¿no? Y llega un punto en el que empiezo a intentar gestionar la web y eso me lleva de manera muy natural hacia la comunidad de emprendimiento. Me acerco mucho al Nosday, en segunda carrera voy al Nosday, que me acerca mucho María Benavente, y a partir de ahí empiezo un poco a orientar mi historia hacia las startups. Hago unas primeras prácticas con Walter Kobylanski, que de hecho voy a verlo mañana, en La Locomotora, donde junto a David Pombar y otras personas más, pues empiezo un poco a recibir bofetadas de lo que es el emprendimiento y a probar cosas y a fallar, que es un poco lo divertido. Y a partir de ahí, pues doy el salto a Manfred, que es un poco ahora mismo la historia laboral más de referencia, donde entro en noviembre de 2018. Empezamos David Bonilla y yo, lo escalamos, lo vendemos a Singular, llegamos a ser hasta unas 50 personas y en 2024, en enero, sale David y yo salgo en mayo y ahora estoy en Cantera. Cantera es una startup de fútbol que hacemos básicamente un SaaS para ayudar a clubes de fútbol a su gestión deportiva y gestión de metodología. Y llevo un año y me estoy peleando mucho, me lo estoy pasando muy bien. En paralelo sigo echando un cable a los amigos de la media inglesa, que también es un proyecto de fútbol en YouTube, Twitch y otros canales. Hemos creado una comunidad muy chula además. Bueno, entonces no me aburro, ¿no? Digamos que estoy siempre con muchas cosas. Sigo organizando cañas a la madrileña, aunque ya
voy dejando un poco paso a la gente con más ganas, intento estar en todos los Nos Day, intento estar un poco en esos eventos, sobre todo de la zona, que me han ayudado un poco a ser quien soy, ¿no? Muy bien, vamos a empezar a rascar entonces, que es lo que me gusta. Dale, sin miedo. ¿Dónde estás ahora, Yago? ¿Por dónde vives ahora? Yo vivo en Madrid, soy de Vigo, como decía, y ahora la startup tiene su base en Vigo. Tenemos equipo entre Vigo, Madrid, Barcelona y una persona que nos ayuda desde Ciudad de México. Entonces, más o menos estoy 3 semanas al mes en Madrid y 1 semana al mes en Vigo. No se reparte de manera estable, pero la media del año sale más o menos así. Vale. Vale, comentabas un poquito esos inicios, ¿no? De WordPress y demás. Para los que empiezan ahora, qué lejos queda eso ya, ¿no? A mí ya me está empezando a llegar gente. Mira lo que he montado con Lovable o con V0, con tal, ¿qué te parece, no? Es decir, eso que contabas que era esos inicios con WordPress, ahora ya qué lejos quedan, ¿no? Y eso que ha sido anteayer, ¿no? Sí. Pero no hace tanto de eso, ¿no, Yago? Porque... Bueno, a ver, pensé que yo empiezo la universidad en 2013 y yo me empiezo a pegar con WordPress 2013-2014, porque es cuando entro en Somos Basket y es cuando empezamos a hacer alguna cosita, alguna necesidad que había, plugins de SEO, estas cositas que ahora que parecen antidiluvianas, ¿no? Todo eso, pues lo empezamos ya así. Además, luego, pues eso, ya en cuarto de carrera... y luego ya pues empiezo a montar una tienda pues con la media inglesa, empiezo a montar una tienda con esta C3M que nos montamos el WordPress. Entonces sí, durante eso de 2014 a 2018-19 pues ahí estuve metido en 3 o 4 WordPress. De hecho, mi primer punto donde yo aportaba a la gente era hacer contenido digital, hacer contenido para SEO. Claro, sí, justo en ese momento también que empieza un poco todo el burbujeo de startup en España, ¿no? Es decir, que antes era casi todo campo y había 3 o 4 emprendiendo y poco más. Sí. Vale, comentabas también el Nos Day. Creo que nunca ha salido en este podcast el Nos Day y creo que eres la persona idónea para que cuentes qué es el Nos Day. Hombre, maravilloso. El Nos Day es una iniciativa de Startup Galicia, que es la Asociación de Startups de Galicia, como su nombre indica, en el que busca un poco ser un evento que vertebre, digamos, no solo Galicia, sino el noroeste de España en cuanto a conversaciones de tecnología, de negocios un poco abiertas, un poco horizontales en ese sentido. No es una conferencia técnica ni mucho menos, es una conferencia que busca de hecho tener un poco de todo en ese sentido y se lleva ya... Me gustaría saber el número de ediciones que lleva. Esas son las típicas cosas que yo debería saber de cabeza, números que no tengo preparados. Pero bueno, yo fui desde la primera o segunda. Bueno, la primera fue cuando fue mi segunda carrera. Hubo 2 años de COVID que no, así que más o menos restamos y nos saldrán unas 8 así. Es un momento que yo tengo mucho cariño, que además tiene una vocación, como hablamos, muy de intentar a mucha gente atraer al startup, a probar cosas nuevas, a hacer cosas nuevas. También surge mucho de que la sensación, que a lo mejor no es realidad ahora mismo, de que por lo menos por mi lado veo que en la universidad, especialmente en Galicia, que es un poco el contexto que tengo más cerca, no te animan a arriesgarte, no te animan a probar, no te animan a hacer cosas nuevas y demás, y que creo que además nos hace perder un poco mucho potencial de muchas ideas muy interesantes, ¿no? Entonces, sale como una plataforma para hacerlo. De hecho, con mucho orgullo decimos que los chicos de Arengus se conocieron allí, que fue una startup que acabó vendiendo a Okta, a la empresa de Auth0. Se conocieron en Nos Day, ¿no? Y es una cosa que a mí me llena mucho orgullo, porque todas las horas que tanto el equipo de Startup Galicia como yo en su momento, porque ahora ya no estoy parte de la organización, han echado, pues ha valido para algo, ¿no? Y ha valido para este tipo de conexiones y demás. Entonces, eso es un poquito el Nos Day. Todos los veranos se hace. Recomiendo asistir. Este año creo que es en septiembre, si mal no recuerdo. Eso te iba a decir yo, todos los veranos, pero este año cuadra en septiembre, el 27 de septiembre. Correcto. Y nada, es en Santiago de Compostela. Es una jornada aparte muy chula porque siempre traemos a gente de Madrid o de fuera, un poco invitados, personales y demás, y a todo el mundo le encanta porque, claro, es un fin de semana en el que realmente ves Galicia, muy llevado por gallegos, con mucha gente interesante, con mucho movimiento,
Y me acuerdo del año pasado de Coding Carlos, de un chico de la comunidad bastante conocido en el mundo técnico, que decía, oye, ¿cuánto cuesta aquí un alquiler que me quedo aquí a vivir? Pues es un poco también el sentimiento que queremos traer a todo el mundo. Genial. Bueno, dejar muy claro que esto no es cuña publicitaria, no está pagado ni nada por el estilo, simplemente habla desde la pasión, ¿eh? No tiene nada más. Correcto. ¿Cómo ves el ecosistema startup en Galicia ahora, Yago? Es decir, desde aquel 2013-14 que te fuiste que empezaste en Madrid con todo esto, ¿cómo lo ves ahora en Galicia, no en España? Bueno, yo creo que es un ecosistema que ya está empezando a tener un grupo de gente con experiencia y con éxito a sus espaldas. Entonces, eso al final, y eso ha pasado en un montón de ecosistemas antes, el caso este de Silicon Valley, de toda la gente que salió de la industria militar y que eso le permitió luego pues, poder hacer mucha tecnología porque tenían ese conocimiento allí, pues bueno, creo que estamos muy, 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 muy lejos de ese nivel, pero creo que ya está empezando a ocurrir que hay startups con mucha proyección y de mucho tamaño o de gran tamaño y empresas de gran tamaño tecnológicas que ya están radicadas en Galicia, que se van a quedar en Galicia y demás, desde las más innovadoras tipo Allen Space hasta un Denodo, que hay startups que ahora mismo que están creciendo mucho y cuyos founders ayudan mucho a la comunidad, como son Barquiu, con Pablo Pazos y con Álvaro. Todo este tipo de cosas ayuda mucho. Mi punto, yo donde creo que está el gran reto, es que creo que es todavía una comunidad bastante fragmentada. Está muy en el carácter gallego y está muy, también diría que en el carácter español. Me hago mi asociación, somos 4 amigos, lo hacemos muy bien, pero creo que nos falta un poco ese carácter de unidad, de llegar a consensos, a puntos medios y hacer cosas relativamente grandes. Al final, la población de Galicia no es demasiado grande, entonces hay 3, 4 grandes ciudades. El gran polo, yo diría, tecnológico ahora mismo es Coruña, un poco por todo lo que arrastra Inditex, al menos es mi sensación, quizá no lo dicen los números. Como te escucha el caballero. Bueno, pero creo que sí que nos falta un poco de unidad. Nos falta un poco de hacer 2, 3 eventos de referencia, de unirnos todos en las mismas ideas, de trabajar un poco en ello, porque creo que vamos a tener más fuerza, ¿no? Que haya pocas startups que funcionen muy bien, que arrastren al resto. Creo que es un poco lo que nos hace falta ahora mismo, aunque creo que estamos en franca subida y creo que ahí pues hay muchas instituciones, tanto públicas como privadas, que están intentando ayudar mucho para que ello empuje, ¿no? Que tengamos gente como Jaime Novoa, que tengamos gente como David Zombar, que tengamos cada vez más fondos, incluso family offices que estén abriéndose a invertir en tecnología, ayuda mucho a que las cosas salgan y crezcan. Me falta, por mi lado, un poco de más tirón quizá en la universidad, al menos desde mi punto de vista, que quizá no llego a verlo. Sí, en su día, cuando yo estudié entre el 9 y el 13 en Santiago, ¿no? Es decir, ¿Vale? sí que hubo ahí una época de... Es decir, 9 y el 13, me refiero, Sí. plena crisis del 2008, ¿vale? Es decir, sí. Plena crisis de que nos estaban diciendo, no hay trabajo, haceros autónomos, haceros tal, ¿vale? Entonces venía muy promovido por eso también. Y sí que había mucho, eso había la típica charla de Lean Startup, de empieza tu propio negocio, tal y cual, incluso, bueno, yo empecé en Startup, que empecé con Isaac González y con Pablo Gamayo en Cilenis, ¿no? Que era una spin-off de la Universidad de Santiago de Compostela, y por aquel momento sí que había un poco como ese tal, pero no sé si es que eso se quedó ahí o tampoco no se ven, sí que hay empresas que han salido de la universidad, pero en los últimos años, o es que yo estoy ya un poco más fuera del mundo académico, o tampoco no veo grandes empresas que digas, joder, pues sí, han salido estas de la universidad, que a lo mejor hace 10 años sí que estaban saliendo, ¿no? Y ahora como que no hay tanta, ¿no? Quizás sea un poco de todo, ¿eh? Quizá también yo tengo la sensación de que, por ejemplo, así que rascas, hay proyectos extremadamente interesantes. O sea, es una cosa que yo me acuerdo cuando en el COVID, en el Slack del Furancho, que lo tiene también Startup Galicia, que es un Slack un poco abierto a todo el mundo y que la comunidad se sume, me acuerdo que había un montón de gente con la que empezamos a hacer quedadas virtuales cada semana, ¿no? Un poco, como no se podía tomar una cerveza en el COVID, pues tomamos un café online, ¿no? Y yo me acuerdo de descubrir un montón de proyectos extremadamente interesantes de los que yo no había escuchado nunca, de que además la sensación que me dio era
hay una tendencia o hay cierta conexión entre un montón de proyectos que técnicamente valen muchísimo, pero que les cuesta vender y vender hacia afuera. Entonces, veo que es un poco lo que nos falta a veces. Esa sensación de dar más publicidad, de sacar más pecho, de sacar más hacia afuera. Sí que veo, por ejemplo, lo que tú decías, mucha spin-off interesante, mucho carácter sobre todo en biotech, muchas cosas muy interesantes por trabajar. Pero bueno, poco a poco habrá que seguir haciendo camino un poco entre todos, ¿no? Sí, lo que veo es una comunidad, como te decía, ya de personas que están más en la cuarentena o en la cincuentena, que ya incluso emplean gran parte de su tiempo en ayudar, que se suman a asociaciones como la Estafa Galicia, que le echan tiempo para hacer eventos, que dan consejos. El otro día lo contaba, hace un mes o así, Miguel Varela de Teimas me persiguió para decirme, oye, tomamos un café, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Y creo que para mí eso es muy relevante en una comunidad, que haya buenos referentes y buenas personas que además te ayuden en todo, ¿no? Y a mí Miguel me vino a preguntar un poco, oye, ¿cómo estás? Porque llevas 7, 8, 9, 10 meses en cantera, sé que has tenido que enfrentarte a muchas cosas, sé que estás trabajando, como digo yo, con un palo y una escoba, vamos un poco hablando de vez en cuando, pero me insistió mucho en quedar a riesgo de su tiempo, que es una persona bastante más ocupada que yo, para decirme, oye, si necesitas cualquier cosa, aquí estoy, me dio un par de consejos, y esto me lo voy encontrando con cierta regularidad. Cada vez que voy a Coruña, 4, 5, 6, 7 personas, la gente de Cornet, David Bonilla, Diego Mariño, Alberto Torrón, toda la gente un poco que tenemos ahí un par de grupitos de WhatsApp, se ofrecen a echarte un cable. Pablo Rodríguez, que ex Banta, nunca sé si es PayPal, creo que es PayPal, a ver si me mata. También es una persona de personas que nadie conoce así un poco a lo grande, que vino de ponente a la TurboConf y que sé de buena tinta que está ayudando a muchos proyectos a costa de muchas cosas, ¿no? Entonces, digamos que yo creo que eso es un poco lo que te da valor a largo plazo y lo que te permite que una comunidad no caiga y siga creciendo. Quizá nos falta un poco relevo generacional, puede ser, pero veo que ya hay un poco esa gente de segundos founders o que ya han tenido 2, 3 empresas, que ya han vivido ya algunos exits, que en vez de decir me voy a vivir a Canarias o me voy a vivir a otro lado y os olvidáis de mí, está ahí, está echando el callo, está ayudando, está creando cosas nuevas, está ayudando a otros a crear cosas nuevas, y yo creo que eso es muy importante en la comunidad. Totalmente. No, a ver, y es importante también que este podcast, cuando salga, se lo pases por esos grupos de WhatsApp, y si quieren venir, están más que invitados, por supuesto, a contar sus historias y que haga eco. Que a mí me dijeron una vez, hace ya unos cuantos años, que en Galicia solamente teníamos vacas y poco más, ¿no? pero bueno. Bueno, seguimos con tu historia. Dale. Empiezas en Manfred, allá por el 18, ¿no? Comentabas. Sí, noviembre del 18. Como siempre, me hice aparte la transición sin una semana de vacaciones, entonces la primera semana ya estaba fundido del ritmo que llevábamos. ¿Cómo es ese...? Bueno, lo primero, que es Manfred, ¿no? Porque mucha gente que nos escucha Sí. quizás no sepa ni lo que es Manfred. Sí, Manfred es, digamos, la respuesta de David Bonilla a una situación muy concreta que se encuentra en el mercado, especialmente en el mercado de recruiting técnico, en el que él descubre un poco sensaciones propias, sensaciones de amigos, de la comunidad y demás, que cambiar de trabajo, en muchos casos en tecnología, es un dolor grande, especialmente para perfiles técnicos, que era un poco donde teníamos más peso en la comunidad, ya sea porque David Bonilla al final es una persona con mucha ascendencia en el mundo tech, que comenzó la Bonilista hace ya un montón de años, que es una newsletter que todos los domingos habla de tecnología y otras cosas, que a partir de esa comunidad surge la TurboConf, que es un evento que también se realiza una vez al año, en torno a septiembre-octubre, más bien octubre, también abierta, de tecnología, de comunidad, de negocio, en el que además tiene un marcado carácter gallego, que se realiza en Madrid, que además tiene una pulpeira, digamos que es... David todo lo hace además con un carisma muy interesante, muy fuerte, muy atrayente. Pues se encuentra, después de montar varios negocios, que para mucha gente es muy difícil buscar trabajo. Ese paso de la incertidumbre personal de enfrentarse a qué quiero hacer o cómo conseguir ese trabajo es complejo, que además en aquel momento teníamos una situación de opacidad total en el sector, de que las ofertas no decían salario, los procesos de elección eran larguísimos y nos encontramos auténticas historias de terror. Yo me acuerdo de hablar con
un montón de personas del mundillo que decían, oye, es que no quiero enfrentarme a este proceso de selección con 4 pruebas de técnicas y 4 movidas más, ¿no? Entonces, se monta digamos, una pequeña propuesta en su momento. En ese momento empezó a contar el Telegram, que fue un poco el primer MVP, y oye, hay aquí interés por ofertas un poco más transparentes, ¿no? Y empezó a reunir David 5 ofertas al día de ese respecto. Y cuando entró con él, pues éramos él y yo. Se acababa de lanzar Manfred como marca. Ya teníamos un montón de desarrolladores un poco apuntados y a ver qué pasa, un poco apuntados por la confianza que generaba David para ayudarles a buscar un mejor trabajo, ayudarles a posicionarse mejor. Y bueno, allí fuimos a la lucha, a intentar cambiar el recruiting sin tener ni idea de hacer nada de recruiting, ¿no? Nos fuimos encontrando con unas bofetadas interesantes, aprendimos mucho. Y creo que ayudamos a mucha gente, ¿no? Nuestro primer hiring, siempre lo contamos, era una persona que dejó de estar haciendo 3 horas de coche ida y vuelta para ir a su trabajo por carreteras de la zona de montaña de Asturias que no eran precisamente amigables, para poder estar en un trabajo prácticamente el doble de salario y con tecnologías que le gustaban más, con una cultura que le gustaba más y poder estar más tiempo con sus hijos. Me acuerdo que en aquellos momentos antes del COVID recibíamos con mucha frecuencia obsequios, regalos, detalles, gente que se venía a tomar cafés con nosotros, tanto de empresas como de candidatos, que para nosotros era algo muy importante. Les ayudamos a cambiar la vida, lo que hacen 8 horas al día, que sea un poquito mejor, no necesariamente que tengas mejor salario, pero que sea un poquito mejor. Entonces, ahí estuvimos en marzo. Genial. ¿Y cómo es el proceso de acabar siendo adquirido por otra empresa? Bueno, interesante, es decir, francamente, nuestra vocación siempre fue cambiar el sector. Es decir, nosotros no montamos Manfred, o David no montó Manfred, para ganar dinero ya. De hecho, era un negocio con un margen extremadamente alto. Justo antes de vender, empezamos un poco a ver, bueno, ya estábamos en conversaciones con Singular y demás, veíamos el Excel de contabilidad y decíamos, coño, estamos ante un negocio con un margen muy amplio, aparte en un momento como era aquel en el que había un gran interés por contratar desarrolladores, porque había mucho dinero barato, porque había muchas startups haciendo grandes rondas, porque había muchas empresas metidas en tecnología. Yo me acuerdo cuando Mercadona dijo, vamos a montar Mercadona Tech. Todas las consultoras de España temblaron, porque llegaron con unos salarios, llegaron con unas ideas, llegaron con unas cosas y no contrataron precisamente a 10 personas o 20 personas, ¿no? Y exactamente igual con la gente de Globo, exactamente igual cuando Eventbrite montó oficinas, ¿no? Entonces, en ese momento estábamos con un negocio de mucho margen, pero no era nuestra vocación, porque hacer mucho margen con 5 o 6 personas no cambiaba la vida o no cambiaba los estándares. Ayudamos a fijar mejores estándares, pero creíamos que no teníamos el impacto adecuado. Entonces, nuestra vocación siempre fue crear producto. Y para crear producto había 2 caminos, ¿no? O ir escalando una parte de consultoría para crear un producto, o hacer una ronda de inversión-adquisición y que alguien nos ayudara con sus recursos, ya sea de manera directa o indirecta, a crecer. Elegimos un poco lo segundo también porque se presentó una situación, comillas, idílica, ¿no? Llevamos hablando con Singular un tiempo, habíamos hecho algún par de proyectos con ellos, la sensación con ellos era muy buena, incluso antes de que entrara yo nos habían abierto las puertas para enseñarnos cómo trabajaba un departamento de recursos humanos en una consultora. Y veíamos que estaban muy implicados, ¿no? Aparte de todo, venía en un cambio cultural relevante e importante de Singular, en el que fue creciendo mucho y en el que además tenía un interés importante en cambiar muchos estándares de la comunidad. Y bueno, la verdad es que en sí la adquisición fue bastante sencilla. No hubo una negociación grandísima, tuvimos además conversaciones en todo momento muy amistosas, fue un tema de números quizás, fue un tema de tiempos quizás, pero bueno, no fue una cosa muy compleja. Se desarrolló de una manera bastante amigable, sí que daba vértigo en todo momento, por supuesto, porque te da la sensación de, oye, somos 6, 8, 10 y esto a lo mejor podemos vender en un año o en 2, pero bueno, hay que agradecer al Singular que más o menos se apalabró todo a inicios de 2020, pero la firma fue en abril de 2020. Ya había una situación de emergencia importante. De hecho, la firma, yo ni asistí porque estaba en Galicia y no podía trasladarme a Madrid.
La firma se hizo con guantes, con mascarilla y casi con EPIs de aquella en aquel momento. Entonces, bueno, fue un momento curioso por esa situación y un momento además preocupante porque en esa situación, yo me acuerdo de cuando llegó el COVID, muchas empresas que habían firmado ofertas con candidatos tuvieron que echarse atrás. Entonces, claro, de repente pasamos de estar haciendo récord tras récord tras récord me acuerdo que hasta Semana Santa fue un cero absoluto, pero además un cero absoluto con mucho dinero que ya estaba prácticamente ingresado, tener que devolverlo, tener que echarlo atrás y demás. Entonces fue un momento de mucha tensión y, oye, yo sí para agradecer a José Luis Vallejo que no se echara atrás, que podía haberlo hecho. No, tal cual, fue un momento complicado, pero bueno. También la tecnología retornó con más fuerza, entonces... Sí, correcto. Pero bueno, en aquellos momentos era difícil hacer es fácil decirlo a todo lo pasado, claro. Bueno, creo que ya hemos hecho un repaso bueno de cómo has llegado hasta aquí. Vamos con el aquí, entonces, Yago. Venga. El otro día entrevisté a una persona que después a micro cerrado me empezó a hablar de alguien, no me dijo el nombre, me empezó a contar la historia, tal cual, y le pregunté, ¿estás hablando de Yago? Y me dice, sí, ¿lo conoces? Y yo, sí, lo conozco. Cuéntanos, ¿cómo llega a esta cantera, Yago? Pues bueno, un poco como siempre, casualidades de la vida, situación, esa persona que conoces, que te ayuda, que te cuenta, que demás, ¿no? Entonces, que además un poco como creo que funcionan muchas cosas aquí, que además incluso en tecnología, ¿no? Aunque nos cuesten verlo, incluso aunque haya empresas como Manfred que intentan hacer muy transparente el proceso de selección, al final muchas de las cosas son relación personal. Entonces, ¿cómo empiezo? Pues bueno, yo durante finales de 2023 ya veo que Manfred entra en una etapa que a lo mejor no me encaja a mí tanto. La apuesta por producto que teníamos, que además yo creo que no implementamos del todo bien, que creo que hay muchos aprendizajes que nos llevamos, pero a costa de tomar errores, pues bueno, no ha encajado tanto con Singular. Y es la realidad, ¿no? Singular en ese momento nos pedía rentabilidad, que tenía todo el sentido del mundo, me parece muy razonable. Y nosotros teníamos entre manos, pues al final un producto que tenía visos de ser rentable a meses vista. Creo que pues en ese momento también David ya intuimos que va a dar un paso a un lado, nos lo comunica el equipo con tiempo también para hacer todo el cambio y demás. Y yo también, pues bueno, después de 5 o 6 años en la empresa, además, especialmente los primeros años son años extremadamente intensos, pues decido que a lo mejor es momento ya para hacer otras cosas, ¿no? Y para mí había 2 sectores que me interesaban extremadamente, que son deportes y cambio climático, energías renovables y demás. Entonces, un poco con el bagaje de haber llevado muchos procesos de selección, empiezo a hacer búsqueda, yo también para mí, ¿no? Y empezar un poco a hablar con distintas startups, ¿no? Y tengo conversaciones con bastantes startups en estos sectores, algunos fuera de este sector, pero bueno, también una oportunidad muy interesante. En enero de 2024, pues Bryce Comesaña, que aparte es una persona muy conocida por Nosday y demás, que está haciendo cosas muy chulas desde Vico, postea en LinkedIn una oferta para Cantera, además como CEO. Yo en ese momento tengo, pues eso, 28 años y mi sensación es un poco de, bueno, vamos a ver qué es, extrema de ilusión. Yo vengo de trabajar en fútbol con la media inglesa mucho tiempo, tengo esa sensación de que se puede meter mucha tecnología aquí, se pueden hacer muchas cosas interesantes, hay mucho margen de optimización y de mejora. Y empezamos a hablar, ¿no? Con Cantera. Entonces, el proceso de Cantera para mí me parece súper interesante porque es una empresa de Vigo, porque es una empresa que además me da la flexibilidad de hacer cosas, porque es un reto y un puesto completamente nuevo y porque además, pues bueno, tiene cliente al Celta, que yo soy aficionado al Celta y parte de cómo surge Cantera también surge de la mano del Celta. Entonces, es una cosa que a mí me hacía también especial ilusión. El proceso alargó un poco, acabamos cerrando en mayo, pero bueno, yo ya desde esos inicios sentía un poco que tenía muy buen encaje con ellos, con el equipo, con la forma de hacer, con cómo hacían las cosas. También veía, pues eso, que para muchas cosas era
un campo para tomar muchas decisiones, había muchas cosas que hacer. Francamente, los primeros meses fueron extremadamente activos, pero sobre todo había esa confianza por parte de los socios y del equipo de poder hacer cosas, ¿no? De darte libertad, de tomar decisiones y de poder intentar hacer algo grande, esa ambición de hacer algo grande. Para mí era lo interesante y lo relevante. Estuve ahí hasta el final entre dos opciones, aparte de las dos me traía mucho. La otra empresa de cambio climático y la verdad, me dio un par de noches sin dormir qué hacemos o qué no hacemos, pero bueno, yo creo que tomamos la decisión correcta, pase lo que pase y nada, aquí estamos. Después, un año después, hemos ido haciendo esa transición que un poco me pedía el equipo, me pedía todo el mundo, que era ir desde un side project grande, una empresa que tenía mucha gente part-time, que tenía tirada de mucho autónomo, de mucha persona con mucho valor, pero que no podías incorporar full-time, a un equipo más pequeñito, pero un equipo con dedicación full-time, que para mí es especialmente importante, y que además tenga mucho interés en cambiar el fútbol, en hacer las cosas y demás, ¿no? Porque es un poco lo que yo aprendí en Manfred. Ese interés, ese fuego interior de, oye, ese sector me interesa, quiero hacer cosas en él, para mí es extremadamente relevante y te ayuda mucho a realmente causar un impacto. Y no solo estar por estar, sino realmente estar para hacer algo. Entonces, bueno, en esta situación estamos ahora. Vale, ahora vamos a entrar un poquito más en cantera porque me interesa, pero tengo dos dudas sobre lo que me has dicho. La primera es, empiezas a hacer una búsqueda activa de trabajo, ¿no? Obviamente. Pero entiendo que no para ser CEO, es decir, buscabas en general algo. Sí, de hecho yo un poco como Marc Villacampa, que es una persona que te recomiendo que entrevistar porque es una persona extremadamente interesante, yo me defino como un generalista. Y como generalista, bueno, creo que tiene mucho más que ver la empresa, la cultura de la empresa y la situación que el puesto en sí. De hecho, la broma un poco en mi casa es que mi madre siempre me ha machacado de tú especialízate en algo. Yo soy todo lo contrario. O sea, al principio sentía un poco de mierda, no estoy haciéndolo bien, ¿no? Y ahora creo que ya he abrazado un poco más el puesto en esa sensación de decir, vale, puedo estar cómodo haciendo roles generalistas, ¿no? Entonces, para mí, por ejemplo, me encaja mucho producto, me encaja mucho desarrollo de negocio, me encajan mucho algunos puestos de marketing y me gusta y tengo un poco de pasión por el tema del liderazgo, ¿no? No sé cómo lo ejecutaré de bien o no, pero al menos el tema me interesa mucho. Entonces, yo de verdad estaba buscando puestos más bien de producto o más puestos de middle manager, por así decirlo, depende un poco del tamaño de la empresa. También me planteé montar mi startup. Sí que es verdad que no encontré la idea, no encontré el equipo. O sea, si hubiese cruzado una idea o un equipo en ese momento, seguramente hubiese lanzado algo. Entonces, bueno, encontré Cantera, que era un poco la situación perfecta para mí. Vale, y acabas de decir que viste una oferta en LinkedIn de Se Busca CEO. Sí. Hostia, los CEOs se buscan así entonces. En LinkedIn también. Bueno, a ver, el proceso de elección lo llevó Marta Sánchez de Candí, que es la agencia de recruiting de Vico. Y de hecho le preguntaba yo cuando empezamos a hablar, un poco por el efecto del sector de haber trabajado en recruiting. Claro. Oye, realmente ¿qué te estás fijando? ¿No? Porque además estás ayudando a contratar un CEO para otro. Entonces, esto es un reto interesante, que nosotros alguna vez lo habíamos hecho en Manfred. Y bueno, yo creo que al final es no un proceso como otro cualquiera, pero creo que no tiene que variar mucho. Y de hecho, muchas veces lo que hablamos en Manfred es que en un proceso de selección tienes que intentar abrir el funnel arriba del todo lo más posible. Porque a nosotros nos pasaba mucho en Manfred. Nosotros éramos excelentes, creo, en una persona que no cumplía la oferta o lo que la empresa creía que necesitaba punto por punto, era luego la persona adecuada, ¿no? Entonces, nos gustaba mucho leer más allá del currículum, nos gustaba mucho leer más allá de la información formal. Y yo creo que ahí, abrir cuanto más el currículum, te entre un montón de currículums, te va a ayudar al menos a no dejar pasar cosas relativamente obvias o no dejar pasar personas interesantes. Entonces, bueno, fue un proceso en general al uso en cuanto al proceso de selección. Hubo mucho de cafés, de comer, de un poco de conocernos a nivel personal, pero en la práctica fue un proceso como otro cualquiera.
Vale, bueno, está bien saberlo. Es decir, quién Sí, sabe, a lo sí, mejor en el sí. futuro estoy en un proceso así y hay que aprender de todo. También te digo, era un CEO para una empresa muy pequeñita, es decir, hay CEOs y CEOs, pero yo Sí, tampoco bueno, yo obviamente, no a era mí parecido de mismo, Telefónica, pero correcto, yo a mí mismo tampoco me defino como CEO, como decir, bueno, no se me sube nada porque tampoco creo que haya nada que subir, somos un equipo de, ahora he visto 5 personas full time y 2 personas part time, es decir, hay muchos managers que a lo mejor no se tienen en tanta consideración que gestionan muchísimo más personas que yo, entonces porque tampoco creo que es eso. comentabas que te encontraste un side project con varias personas fuera. ¿Cuál es el origen de Cantera entonces? El origen de Cantera es la primera academia internacional del Celta, que es la Celta Academy de Campeche, México. Es en 2013, además, un año que ya salió varias veces entre tus comentarios y los míos. En Campeche se intenta llevar la metodología al Celta, crea la Academia Miguel Álvarez, que es actual consejero del Celta, y él, viniendo además de haber realizado mucho trabajo en franquicias y de ser educador y de haber trabajado muchos conceptos de formación, intenta estructurar la metodología del Celta y facilitarla, hacerla sencilla para un montón de entrenadores que en muchos casos no tenían una titulación formal de gran nivel y que además no necesariamente tenían que conocer cómo trabajaba el Celta, pero que necesitaban ejecutar bien esa implantación, o sea, esa metodología. Entonces, se hace todo a mano, pero se consigue lo que para mí es un auténtico milagro e inicia un poco de la validación de cantera, que es de 2013 a 2017 se pasa de una academia surgida de la nada con 25 chicos, con un entrenador que se llevó desde España y tampoco unos medios para caerse de espaldas, aunque sí que es verdad que tenía pues, bueno, cierta infraestructura y buenos profesionales, se pasa de esos 25 niños a 250. Y se pasa además consiguiendo que un equipo de la academia, que además es en una región en la que se juega el béisbol, no necesariamente tienen gran tradición de fútbol, se consigue un top 4 de la Liga Nacional Mexicana y un top 20 de la Liga Nacional Mexicana con el sub-13 y el sub-15. Que eso es mucho decir, porque estamos hablando del país con más practicantes de fútbol del mundo, según la FIFA. Entonces, en 4 años se pasa de la nada a ser relevantes a nivel cantera, que en esto se dice fuerzas básicas, en el país con más practicantes del mundo del fútbol y que además tienen mucho dinero y muchas infraestructuras, ¿no? En ese momento se gira un poco el entorno de México y dice, ¿qué carajo estáis haciendo? Porque es un poco la comparativa que nos juntamos tú y yo, montamos una academia en Santiago de Compostela y en 4 años le estamos ganando al cadete del Real Madrid. Esa fue un poco la equiparación, ¿no? Entonces la gente se empezó a girar y a preguntar, oye, ¿qué estáis haciendo? ¿Cómo lo estáis haciendo? ¿Cómo habéis llegado a esta conclusión? Y digamos que ahí hicieron un poco clic, ¿no? Se vio un poco que el equipo formador intentó ayudar, intentó hacer proyectos de consultoría, procesos y demás, y llegó un punto en el que se dieron cuenta que esto era necesario hacer software. Pero fue una idea, como te digo, fue un proyecto extremadamente pasional que siguió desarrollándose la Celta Academy de Campeche, que de hecho sigue funcionando, y que como side project de mucha gente, como una idea que fue naciendo poco a poco, de hagamos MVPs, hagamos ciertos proyectos y demás, empezó a tomar forma en serio en 2021, cuando ya en 2023-2024 tienes 5 clubes de primera mexicana y el Real Cruz Celta de Vigo, que ya está diciendo, oye, tienes aquí clientes que muchas otras empresas con años en el sector ya le gustaría, ¿no? Entonces aquí hay algo. Entonces, a partir de ahí es cuando se inicia un poco esa transición a un mercado un poco más masivo, un mercado más abierto y demás, ¿no? Que empieza un poco con mi contratación y que a partir de ahí intentamos modelar junto a los socios el resto de la empresa. Vale. Y normalmente, ¿no? Es decir, lo que nos venden los grandes gurús de las startups y demás, ¿no? Es que ¿Vale? el CEO, el fundador, es el que tiene que guiar, tal y cual. ¿Cómo es el proceso de transmitir esa pasión a un CEO que se contrata en una fase tan inicial, ¿no? Porque al final estáis en una fase relativamente inicial. Porque al final tú tienes que sentir los colores de cantera, nunca mejor dicho, como si lo hubieses parido casi, ¿sabes? Entonces, ¿cómo se consigue eso? Pues bueno, es una pregunta que habría que hacerle al equipo de socios, que es al final el que un poco ¿Lo han se plantea la conseguido? transición. Sí, por mi lado sí, es decir, yo es una cosa que, yo soy también una persona que
te lo digo con total confianza. Yo no priorizo el dinero. Yo no priorizo la comodidad. También porque desde mi casa un poco siempre me han animado a, oye, tu momento para equivocarte, tu momento para tomar decisiones arriesgadas es ahora. Luego te vas a arrepentir el resto de tu vida. Entonces, creo que también pues mi personalidad encaja muy bien en esa situación. Porque además, yo cuando hablamos de toma de decisiones siempre hablo de dos conceptos que además creo que no tenemos demasiado en cuenta en estas cosas, que es coste-oportunidad y coste hundido, ¿no? Y para mí el coste hundido es, bueno, el primer coste hundido es si tú has estado 5 años trabajando en un sector y te planteas, oye, es que yo quiero trabajar quiero seguir trabajando en este sector para no perder todo lo que he hecho hasta ahora en este sector, para mí eso no te tiene que parar, ¿no? Para mí ese coste hundido de, por mucho que haya invertido en una situación o en una dirección, eso no pesa en mi toma de decisiones hacia adelante. Y por otro lado, el coste de oportunidad para mí es extremadamente relevante. Vale, ¿qué me estoy perdiendo si estoy tomando esta decisión? Y para mí, unirme a cantera y unirme a cantera bien solo merecía la pena y solo tenía un coste de oportunidad bajo si realmente nos metíamos a tope. Y así lo he sentido desde el primer momento, es decir, desde el primer día. De hecho, incluso en la transición de las últimas semanas de Manfred, me iba por las tardes ya a la oficina a cantera a hacer cosas. Y es como lo he sentido, ¿no? Y es como creo que debo trabajar. Y también te digo, si no hubiese visto esa parte de compromiso por parte del equipo o parte de los socios, no me hubiese unido, porque no entiendo personalmente el trabajo, y menos en este momento vital, como un sitio donde me siento, hago mis cosas y me olvido. De hecho, es una cosa que a mí, me acuerdo cuando Singular adquirió Manfred, que me costó llegar un poco a ciertos puntos de, ya no es mi responsabilidad según qué decisiones, ya tengo un rol definido, que luego puedes tener ciertas tendencias o no, ¿no? Por un poco el tiempo que llevas en la empresa, pero ya no todo tiene que preocuparme, ¿no? A mí eso me costó. Y de momento soy una persona así, que luego cambiaré seguramente, ¿no? Pero, digamos que el proceso mental fue un poco en esa dirección, yo creo que ellos lo identificaron bien en mí, y para mí era importante también ver lo mismo desde otro lado. O sea, yo hay miembros del equipo que les digo, oye, vete a descansar, tómate vacaciones. No digo que quiero trabajar con workaholics, pero sí que me gusta ver ese compromiso por parte del equipo. Y creo que me ayuda a mí también a estar comprometido, a hacer las cosas mejor y a ellos también, porque al final esto solo va a salir y solo te metes en un negocio como cantera si te metes hasta el fondo. Para hacerlo a ratos te vas a otro puesto, más cómodo, con mayor salario y con beneficios para hacer lo que tú quieras. Así lo veo yo. Tal cual. ¿Y en qué momentum estáis ahora? Es decir... Bueno, es un momento muy interesante. Es decir, desde finales del año pasado fuimos cambiando, haciendo una transición del equipo desde digamos que un trabajo más de la consultora de Bucéfalo Software que nos daba apoyo desde México, que es uno de los socios, a un equipo propio de producto desde España, intentar apoyarnos mucho más en la IA para desarrollar, intentar apoyarnos mucho más en procesos muy ágiles y muy rápidos, en lo que para mí es una startup al uso, es decir, en procesos muy simples, en ser poquitas personas, en iterar muy rápido, en además estar muy comunicados y muy alineados, ¿no? Entonces, digamos que ese cambio empieza en octubre-noviembre de 2024. Más o menos, como todo gran cambio para mí, son 6 meses de referencia y en marzo-abril sacamos una mejora de la herramienta muy potente, sacamos varios cambios relevantes en usabilidad, sacamos varios cambios relevantes en tecnología, encontramos además nuestro punto dulce de desarrollo y estamos en ese momento en el que ya hemos migrado casi todos los clientes que teníamos en cantera, digamos, versión 1 a la cantera, digamos, versión 2 y ahora estamos en ese punto de atacar el mercado, empezar a escalar en cuanto a ventas, que no necesariamente equipo, y encontrar el market fit y empezar a hacer funcionar la máquina de ventas muy, muy rápido, ¿no? Creo que conceptualmente estamos en el camino adecuado, creo que las herramientas están en el camino adecuado, pero no hay que dejar de olvidar que estamos en un sector
en muchos casos muy tradicional, como es el deporte y en especial el fútbol, y en muchos casos que les cuesta pagar, especialmente por tecnología. De hecho, la cosa que a mí más me sorprende con diferencia en este sector es las complejas son las tomas de decisiones de clubes de fútbol que tú los ves y dices, coño, esto ya debería funcionar como una empresa, como un reloj. Y dice, no, es que esto se tengo que contar al presidente. Por una herramienta cosa la cantera que cuesta 3.000 euros, tengo que pasar por 7 personas. Tienes que pasar por 7 personas. Y en ese camino de 7 personas hay alguien que te dice, no, yo necesito tal. Claro, te encuentras discutiendo con gente el punto de, oye, creo que como mercado no es sostenible esto que me estás pidiendo. O sea, no puedo cobrarte 5.000 euros y además modular de la herramienta lo que tú quieres. No encaja. Entonces, son cosas que son verdaderamente culturales, que es un reto que estamos atacando ahora mismo, que estamos viendo cómo trabajar, que de hecho ahora estamos centrándonos un poquito más en el entrenamiento individual, porque vemos que el entrenador lo entiende mucho mejor y no hay que pasar por esas 780 personas que luego al final no consiguen cerrar las cosas. ¿Y ya metéis IA más allá para acelerar en desarrollo? En plan rollo dentro de los... Pues mira, venimos justo discutiendo, acaba de salir una reunión de discutirlo. Es decir, desde el primer momento en que sumamos a Óscar Torres al equipo, a Marcos Medina, 2 personas ya con tiros pegados, que podían estar ganando muchísimo más dinero en cualquier otro lado, pero que han apostado por cantera. El planteamiento siempre fue qué sería lo más, la funcionalidad con más impacto que podríamos meter y cuánto nos costaría, ¿no? Y al final, todas las ideas que nos han salido, muy alineadas con nuestra estrategia, muy alineadas con nuestro objetivo de un poco ayudar a que ese desarrollo de jugadores, ese desarrollo de equipos, especialmente en canteras, sea el mejor posible. Pues todo venía muy trabajado de, oye, ¿por qué no hacemos un agente? ¿O por qué no hacemos una IA? ¿Por qué no hacemos un asistente? Cosas así parecidas, ¿no? Lo meteremos muy en breve. De hecho, estamos haciendo ya nuestros primeros... Bueno, de hecho, ya nada más entrar y hicimos algún prototipo en esa dirección de cómo crear planes de entrenamiento, cómo crear metodologías basados en ciertos contextos y demás. Empezaremos a meterla muy pronto. Es decir, antes del inicio de la siguiente temporada, yo espero ya que los entrenadores de cantera puedan decir, oye, yo quiero jugar a esto, o mi visión de lo que quiero hacer con mi equipo es llegar hasta aquí, tengo este contexto y tengo este tipo de jugadores, ayúdame a seleccionar mejor los contenidos, ayúdame a implementar mejor los contenidos, ¿no? Y ahí hay muchísimas ideas, aparte estamos emocionados, hay desde cosas de grabación de feedback, ideas por vídeos, o sea, tenemos un montón de ideas súper interesantes, pero muy, muy claro ese primer MVP de te ayudo a sacar lo que tú tienes en tu cabeza, en tu visión, a un proceso constante, porque al final esto es formación de personas, que te permita ir en una dirección adecuada y generar datos que te permiten ir iterando poquito a poco, de una manera súper simple, pero con esa idea bajo cabeza. Entonces, en verano ya lo tendremos. Genial. Había que preguntarlo, porque hoy en día si no tenéis IA... No, muy importante. De hecho, si no lo metes en un deck de inversión, eres un auténtico tolai. Exacto, no tendrás un duro. Y a nivel filosofía de vida, ¿te ha cambiado algo la vida ahora que eres CEO? En plan, ¿te sientes más estresado, con más presión o vives más tranquilo? ¿Cómo? Bueno, a mí el otro día Javi Serrano, de Mentines, otra persona a la que te recomiendo entrevistar, que aparte tiene varios tiros pegados en startups, en Diario Motor, y ahora que es con Mentines, que es una plataforma, una herramienta que me flipa, me decía, tú como founder de una empresa, seas lead founder, seas CEO, seas CTO, seas CEO, estés en producto, lo que tú quieras, siempre vas a tener problemas. Y de hecho, a medida que avances, los problemas van a ser cada vez más grandes. Si te va bien, porque te va bien, entonces vas a tener que empezar a fichar gente, vas a tener que empezar que poner middle manager, vas a tener que buscar financiación, escalar otros mercados, lo que sea. Son problemas de mayor entidad. Como si va mal. Porque si va mal, tienes que cerrar la empresa, luego pagas salarios, acreedores y demás. Entonces, no vale de mucho. La primera parte, Yago. Hombre, sí, claro, por poder, por pedir siempre. Pero bueno, hay mucha gente que tiene más miedo al éxito que al error, ¿eh? Sí, te contaría cosas. Pero en cualquier caso, como decías, problemas vas a tener siempre. O sea, no puedes estar totalmente obsesionado con tus problemas todo el rato.
Tienes que tener un hueco para tus problemas, tienes que saber que hay una serie de problemas que van a estar ahí, que son incluso muchos riesgo y posibilidad de que tu empresa se acabe, pero tienes que ir poniendo los procesos que tú creas, las medidas que tú creas adecuadas para ir solucionándolos, pero vivir con ello. No puedes dudar de cada decisión que tomes, no puedes ir replanteándote cada oportunidad que hayas tomado o no hayas tomado, porque es que si no te mueres. O sea, volviendo a lo de antes, ese coste de oportunidad de tener el 30 o el 40% del cerebro constantemente pensando en eso es altísimo, ¿no? Y desde ese momento, que va a hacer valerte poco, de decirte, desde ese momento, digamos que creo que me encuentro de una manera mucho más productiva, porque no tengo ese ruido constante en la cabeza de todas las situaciones o todas las decisiones que hay que tomar o que no hay que hacer y demás, ¿no? Yo uso mucho la Passion Planner, que es una agenda así un poco chula que me descubrió David Bonilla, que te ayuda un poco a fijar planes vitales y los vas dividiendo en objetivos temporales y milestones y tal, y te ayuda un poco a dividir de, oye, ¿tú qué quieres ser en la vida? Y vale, pues, ¿cómo empezarías mañana? Un poco en la práctica, ¿no? Y desde un poco ese razonamiento con Javi Serrano, pues me ayuda mucho también usarlo a través de Passion Planner, que la vengo usando desde 2019, creo que es, para ir asegurándome de lo importante, priorizarme muy bien, saber cuál es un poco el pain, no tener miedo en echar media hora y no estar picando teclas y repensar lo que tengo que hacer, ¿no? Digamos que esa priorización y ese trabajo a mí me ayuda a estar sobre todo tranquilo, que lo que estamos haciendo es lo más importante y es lo que tenemos que hacer. Porque al final somos 5 personas full time y 2 personas part time. Tenemos un montón de cosas que hacer. Y cada cliente con el que hablamos, como te decía, nos pide un montón de cosas para hacer. Entonces, te puedes volver loco. Y creo que también mi labor en Cantera es también reducir incertidumbre, poner un poco de luz sobre los problemas importantes, dar apoyo también al equipo cuando tenga dudas. Y en ese sentido, pues a mí me facilita mucho eso, sentir que los problemas tampoco me van a comer, que hay que estar tranquilo, apoyarme en los socios siempre que puedo, apoyarme en el equipo siempre que puedo, pero sobre todo dar expectativas muy claras a todo el mundo, ¿no? Facilitar también a mí mismo, ¿no? Oye, estamos en esto es lo importante ahora, esto es lo que vamos a hacer. Esto es un dolor, esto es muy urgente, nos da igual, lo mandamos un mes, lo mandamos 2 meses para atrás, pero siempre estar asegurándonos de que hacemos lo más importante. Y luego ya el resto ya es ejecución, definir, afinar, ¿no? Pero para mí es importante eso porque, sobre todo los primeros meses, yo me volvía loco. O sea, había un montón de palancas que tocar, no sabía exactamente qué tocar, que sí, que no. Tienes que tomar además mucho contexto de los clientes, mucho contexto de cómo es la compra, de cómo es la venta en fútbol. Entonces, digamos que el gran cambio para mí un poco ha sido eso, ha sido un poco tomar contexto y priorizar constantemente y ayudar a todo el equipo también a priorizarse. No, supongo que no tiene que ser fácil. Aparte, yo creo que es un mundo en el cual nos creemos en plan, joder, si gastan miles de millones de euros en un futbolista, hostia, tiene que haber dinero, ¿no? Es el razonamiento, te sorprenderías. O sea, yo lo hablo con un club y digo, un poco ya en confianza, con gente con la que tienes relación y demás. A mí nosotros nos ha pasado que históricos del fútbol nos decían, no tengo 1.000 euros para esto. Porque lo que parece por fuera, en realidad por dentro funciona de otra manera, o porque no tenemos dinero para invertir en tecnología, ¿no? Y me gusta mucho porque al final la conversación siempre es, a ver, el dinero lo tienes. Es decir, tú eres una empresa con un presupuesto de 100 millones de euros. Otra cosa es que te ayudemos un poco a encontrarlo Claro. Y demás. Creo que ahí la Liga, dentro de muchas cosas que hace, está intentando ayudar a los clubes y forzar a los clubes en muchos casos a usar tecnología y les cuesta. Y les cuesta porque no está en su ADN, porque no tienen ese capital humano dentro y porque, francamente, y te lo digo con toda confianza, los aficionados no estamos ayudando a los clubes a innovar. Precisamente, o sea, a mí hay directivas que me han dicho que cuando la afición pide que un entrenador lo destituya o un jugador juegue, yo lo tengo que echar. Yeah. Y ellos lo tienen claro, aunque sepan que no es la decisión correcta. Ellos tienen claro, porque si no es esa persona, a lo mejor son ellos. Entonces, es así de duro el fútbol, es alta competición, o sea, eso funciona así. Y para muchos casos, pues bueno, somos, especialmente en España y latinos, somos aficionados muy calientes, muy pasionales y que creo que en muchos casos, pues bueno, pedimos a nuestros clubes cosas
que a lo mejor ni siquiera pueden hacer. Incluso nos exigimos, ¿no? Y nos cuesta aceptar un fallo puntual o que alguien lo haya hecho todo bien y haya salido mal porque puede salir mal algo, ¿no? Entonces, yo eso lo veo mucho en los clubes. Veo además que son muy cautelosos, excepto que tengan una gran estabilidad, una buena masa social, un gran apoyo, una estabilidad desde la parte directiva y demás, o económica, les cuesta tomar decisiones, les cuesta arriesgar, les cuesta probar cosas nuevas, incluso aunque sepan que necesitan eso. De hecho, veo en muchos casos muchas situaciones de problemas de liderazgo, incluso de que no saben quién es su jefe o su jefa, cuál es su objetivo, qué es lo que tienen que hacer, y es como, bueno, yo sé que si soy entrenador del cadete o si soy metodología del cadete, pues si mi equipo gana, pues a mí no creo que me echen, ¿no? Y el resto de cosas, no sé. Entonces, eso lo ves mucho, ¿no? Y de hecho, yo creo que culturalmente nos estamos quedando atrás como deporte y como fútbol español respecto a otros mercados. O sea, hablas con mercados en Europa, tampoco es la noche del día, nunca compro ese argumento de que en España somos mucho peores que el resto de Europa. Pero bueno, hablas con clientes suecos y te dicen, oye, yo no tengo 3 millones para fichar un jugador, pero para la mejor herramienta para hacer jugadores sí que tengo, ¿no? Ni tanto ni tampoco, pero es curioso cómo ven el fútbol en otros sitios. No, a ver, tal cual, obviamente. Y hay muchos intereses ocultos que no vemos o no queremos ver algunas veces detrás de todo esto. Pero bueno. Yago, vamos a por la ronda de preguntas rápida. Dale. Que yo le digo que son rápidas, pero después cada uno le lleva el tiempo que quiera. Tampoco te rayes con que sean rápidas. Intentaré ser rápido. ¿Cuál es el coste mensual aproximado, no tienes o en baremo, de mantener un proyecto de este estilo? A ver, el nuestro está por debajo de 20.000 euros al mes. Bastante por debajo, casi llegando a 15.000. Es un poco lo que gastamos en un mes. Es sin contar los ingresos. Son nuestros costes. Sí. Creo que se puede hacer ahora mismo con muy poco dinero, o relativamente poco dinero. De hecho, si lo empezaras de 0, sin nada, incluso puedes plantearte cómo recortar alguna cosa más. Es decir, creo que es muy fácil o más fácil que antes si tienes un poco de originalidad, flexibilidad a la hora de montar cosas y apoyarte en ciertas herramientas, montar productos viables, productos útiles, centrándote en 2 o 3 cosas, en país muy concretos y en trabajar bien las cosas, ¿no? Y, joder, es que al final siempre acabo sacando melón de estas preguntas. Te lo compro, ¿no? Pero mira, yo esta mañana justo, por otro motivo, estaba calculando precios de herramientas, ¿no? De SaaS, no-code, low-code, few-code o como le quieras llamar. Y joder, con la suma le iba a 120 pavos al mes. A ver, que no es comparable con 15.000 pavos, ¿no? Pero, es decir, eran para una persona trabajando, Sí. Es decir, una persona, se iban sobre 120 pavos. Habría que mirar cuánto escalaba en el momento que entrasen en usuarios, ¿no? Sí. Esa dependencia, por saber un poco tu opinión, Es decir, sí, nos hace ir más rápido, sí, nos hace llegar más tal, pero no tenemos mucha dependencia de ese software de terceros. Sí, pero como siempre hemos tenido antes, me refiero a decir, sé que hay ahora empresas que están volviendo al hierro porque temas de la nube y demás. Total, después se va la luz y no pasa nada, dile ahí. A ver, yo creo que siempre dependes de todos. A mí Pombar me inculcó mucho la cultura del no-code en su momento, porque también siempre el planteamiento que me hacía es cuánto vale una hora de tu tiempo, cuánto tiempo te va a ahorrar para que te cueste pagar 40 euros por algo, ¿no? Es ese coste-oportunidad constante, ¿no? Esa discusión mental un poco de, oye, me invento 10 horas tirando correos de follow-up durante la semana a un montón de clientes o de cosas que están calientes, leads y demás, si te lo hace un agente, no te digo un perfecto, al 80%, pero te lo hace en un minuto, ¿qué haces con todo ese tiempo, no? Entonces,
yo creo que ahora estamos en una situación en la que pues, nos podemos plantear hacer cosas muy interesantes. Eh, y apoyarnos mucho en software de terceros, quizás en un momento sea un poco peligroso. Yo creo que aún no estemos en ese punto. Al menos yo no. Pero sí que creo que en el momento, por ejemplo, es que es un caso muy evidente, en el momento que nosotros seamos 10 personas y podamos dar servicio a, me lo invento, 5.000 clientes al mes, en ese momento tenemos un gran margen de maniobra y de trabajo, ¿no? Es decir, yo creo que el objetivo de todo el mundo no es, o bajo mi punto de vista, mi objetivo no es tanto ser Twitter, en el sentido de que montar una empresa muy grande, ronda de financiación y demás, sino montar Basecamp, que es una herramienta que al final tenía un equipo relativamente pequeño, muy trabajado, con unos procesos muy, muy optimizados y demás, que facturaba muchísimo dinero y que la mayor parte de los fundadores se fueron luego a vivir a Marbella, a estar tranquilos allí y a montar un poco la comunidad o el estilo de vida que ellos quieren. O sea, creo que va un poco más. Mi forma de ver las startups va un poco en esa línea. Y creo que herramientas como estas tienen en general, te ayuda mucho a quitar todo ese tipo de trabajo que a lo mejor es más pesado, más transaccional y que te ayuda, o por un lado, a dar más calidad o por otro lado, a ampliar mucho el mercado. Vale. No estoy ni a favor ni en contra, me refiero simplemente por saber tu punto de opinión. Sí. Yo lo digo siempre, si me hubieses preguntado hace 3-4 años, te hubiera dicho eso, el no-code, low-code, está tal, pero yo he visto gente ganar mucho dinero pagando a software de terceros, me refiero. Sí. O sea, los chicos de No Code Hackers son un gran ejemplo. Hay un montón de gente ahí que se han montado 2 Zapiers y están facturando como auténticos campeones. Mira, a mí me decía una vez uno, me decía, ¿y el código? ¿Dónde está mi código? Y es en plan, ¿qué coño importa tu código? Me refiero, lo que importa es el proceso o el dolor que le estás sanando al cliente. Es decir, si tu código no vale nada, y hoy en día aún vale menos, me refiero, que tu código lo hace otra persona fácilmente. El asunto es llegar, cumplir el dolor, saciar el dolor del cliente y seguir mejorando. Y eso, si tenemos tiempo libre, pues ver en qué invertimos ese tiempo libre, no hay más. Y a ver, creo que es lo que te digo, al final en situaciones como la que te enfrentas, al menos en los entornos laborales en los que yo he trabajado, que es que el trabajo es infinito, es que siempre hay cosas que hacer, siempre estás dejando de hacer cosas, ¿no? En el momento en que haces algo de una manera más simple y liberas horas para hacer otras cosas, si esas otras cosas, insisto, son un coste de oportunidad relevante, te ayudan a dar mejor a tu cliente, a ayudarlo mejor, incluso a ayudar de una manera más permanente a tu comunidad, para mí es como muy evidente, ¿no? Sí que es verdad que luego hay discusiones más filosóficas, incluso éticas y morales, sobre qué nos apoyamos, cómo hacemos el software, la ejecución tiene sentido que la externalicemos mucho o no. Bueno, creo que hay muchas cosas interesantes que, francamente, iremos descubriendo a la medida que hagamos. El otro día vi por ahí una frase que hizo uno de estos doctores de la IA, que si ahora mismo dejáramos de mejorar todos los módulos que tenemos, tardaríamos 4 o 5 años en, como humanidad, sacarle rendimiento a lo que tenemos ahora mismo hecho hoy. Imagínate que ya no hubiera ningún modelo más que sacar ahí ni demás. 4 o 5 años. O sea, creo que como humanos ya también hay un punto en el que nos planteamos dónde están los límites de nuestra capacidad de ejecutar y de aprender. Parece que desde este punto va a haber IAs o agentes ayudándonos a nosotros a comprender qué podemos hacer con otras IAs o agentes, ¿no? Entonces, eso va a ser, y creo que sigue siendo un punto muy interesante y que iremos descubriendo, que representa grandes retos, como todo. El tema de cambio climático, por ejemplo, es un tema muy importante y que últimamente se está hablando mucho porque es relevante, y no solo el cambio climático, pero que creo que tendremos que ir dando forma como especie, digamos, como humanidad, rápidamente, además. Totalmente. Retomamos. ¿Qué proyecto ajeno miras? Pues proyecto ajeno que admire mucho. No sé, voy a decir los chicos de DripLab, que además tomo cafés con ellos de vez en cuando, que son... empezaron 2 chicos, una consultoría para clubes, ahora están haciendo una herramienta chula que le mete una capa a todo el tema de datos de scouting y de performance en los clubes. Por tenerlos muy cerca, por ser 2 chicos de Madrid, por ser amigos del colegio, por empezar un poco el negocio entre ellos, y que además luego ha ido evolucionando y ya tiene un
una señora empresa que además ayuda a muchos clubes y demás, ¿no? Yo creo que, aparte, cada vez que hablo con ellos, un poco me transmiten esa sensación de se dedican a lo que quieren, ¿no? Luego, pues podrás viajar más, podrás viajar menos, podrás hacer cosas más interesantes o menos, ¿no? Pero chicos, de Drip Lab para mí es algo muy interesante a lo que llegar. ¿Cómo se llaman, Yao? Drip Lab, DRIBLAB. Vale. Vale, ¿y una persona que admires? Yo aquí siempre digo David Pomar, que fue un poco el que me cogió bajo el ala en su momento, cuando yo estaba en la universidad y me enseñó un poco de qué iba el mundo, ¿no? Digo, es una persona que no solo para mí, sino para mucha gente relevante, que poca gente se lo agradece, porque siempre está dispuesto a echar una mano, igual que Miguel Parada de Teimas, igual que Dani Cerqueiro, igual que Brais de Ocutén, igual que Brais Comesaña de Vico, igual que un montón de gente, en mi caso, en la comunidad gallega, también en la comunidad de Madrid, que veo que hay muchas cosas, Walter Kobilansky, Sablánate y demás. Pero para mí, cada vez que hablo con David es como un poco ese sentimiento de admiración de, oye, podías estar haciendo un montón de cosas con tu tiempo, eres una persona extremadamente valiosa, pero siempre está pensando en cómo puedo ayudar a la gente a mi alrededor, de manera directa, de manera indirecta, de muchas maneras, y para mí, pues, una total referente. O sea, se lo digo a él un poco de broma, un poco en serio siempre, pero para mí es referente total de cómo quiero gobernar mi vida un poco. Te puede salir todo bien, te puede salir todo mal, ¿no? Pero los valores y la forma de hacer las cosas para mí es innegociable. Y para él también. Tal cual. ¿Cuántas horas duermes de media? Pues yo, bueno, tengo ahora mismo dos normas. A partir de la hora 12 normalmente dejo de trabajar y a partir de... O sea, y cuando sé que voy a estar... sé que mi despertador está en 7 horas, me voy a dormir inmediatamente. Pongo todo para mínimo dormir 7 horas. Seguramente en el fin de igual alguna más, entonces yo te diría que entre 7 y 8 horas. Es una persona que necesita dormir bastante. ¿Y consideras que el éxito depende más del esfuerzo o de la suerte? Bueno, es que claro, entramos en qué es la definición de la suerte, ¿no? Pero bueno, en general, esfuerzo. Es decir, y yo siempre digo lo mismo. Que aparte es una frase muy manida, de la suerte se busca, ¿no? Es decir, en el esfuerzo también está ponerte en una posición en la que vas a tener suerte. Es decir, esfuerzo no solo es picar código o picar ordenador 12 horas al día, es estar en los eventos adecuados, estar en los círculos adecuados, poner los mensajes a los que tienes que poner, invertir tiempo en comidas, invertir tiempo en cafés, invertir tiempo en ayudar a la comunidad, en ayudar a la gente, porque de ahí salen las cosas que llamamos suerte. Es decir, te soy sincero, o sea, yo ahora mismo estoy ahora mismo en casa de Óscar, de un compañero, y tenemos que discutir el tema de la IA, del MVP que estamos haciendo y demás. Para mí, pues, emplear tiempo en este podcast, a bote pronto, si te lo cuentas a un emisor, te dice, oye, pues, estás perdiendo el tiempo. Pero para mí es un poco esa base que te hace estar un poco en la suerte, ¿no? Me pasó el otro día que fui a un máster a echar un cable y me puse en contacto con una universidad americana que no hubiese llegado de otra manera. El otro día montamos un evento para la comunidad de entrenadores y firmamos un acuerdo con una escuela de entrenadores que es el deal que más dinero en cash nos va a dar el año que viene. Entonces, son situaciones que tú crees que es suerte, pero claro, es que se lo hacía mi hermano pequeño una vez. Si estás en tu casa, la diferencia de estar en tu casa y estar en la calle es que por la calle te puedes encontrar a alguien que puede pasar algo. Y justo salimos, dimos un paseo y se encontró una persona que le ofreció trabajo. Entonces fue como una cosa como muy chula, ¿no? Pues estas cosas pasan. Entonces tienes que ponerte en posición para que estas cosas pasen. No digo que seas un aprovechado, son cosas distintas, pero creo que en parte tu esfuerzo está en ponerte en situación para que haya eventos aleatorios que van a ocurrir y que a lo mejor te lleves alguno. Tú si no compras lotería no te toca. Nunca. Entonces tienes que ir comprando un poquito a poco. A lo mejor tu plan no tiene que ser la lotería necesariamente, puede ser otro. Puede ser que tu dinero lo inviertas en Indexa, todo es de €1 a la semana y
quieras trabajar de esa manera, pero si de ti depende la suerte de hacer un gran trabajo, hay que ir comprando lotería de vez en cuando, poquito a poco. A veces toca, a veces no, pero tiene que estar ahí. Y para mí es parte del esfuerzo. Entonces te diría que esfuerzo. Genial. Ya por último, has dicho, no sé si 3, 4, 5 durante el episodio, pero venga, dime uno último. ¿A quién recomendarías como invitado al podcast? O invitada. Hostia, ha dicho 5 durante el capítulo. Y sí, ahora te lo estoy pensando. Estoy pensando. No, te diría que a Marc. Marc es una persona que me parece siempre muy curiosa, que siempre me gusta mucho escuchar. Marc Villacampa, que ha montado cosas muy chulas en hardware, que ha montado cosas muy chulas en software, que entró en Cabify cuando era un palo y una escoba, que vivió proyectos alrededor de Cabify, que ha vivido ahora un cambio con Revenue Cat muy chulo, que siempre está haciendo cosas nuevas, que siempre conoce a alguien guay. Cuando tú quedas a tomar una cerveza con Marc, nunca sabes dónde acabas, ¿no? Entonces, es para mí un poco esa persona que yo creo que nos puede ayudar, que aparte forma parte del equipo de Cañas a la Madrileña, con Carlos Sánchez, con Bea de Campus, con mucha gente y que creo que son gente muy interesante a la que hablar. Marc es un gran ejemplo. Genial. Por último, Yago, te iba a llamar Marc. Marc, perfecto. Marc, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, por la calle normalmente en Campus, Google Campus en Madrid, allí estoy 3 o 4 veces a la semana, estoy echando un cable a los chicos de Teto Valley, tengo la fortuna de que me dejen un sitio. Y en general, pues en Twitter, en @cousy14, en LinkedIn también soy cousy14, y en general, bueno, TikTok no manejo, Instagram manejo, pero bueno, también lo llevo a un ambiente privado, entonces yo te diría que Twitter y LinkedIn, lo que necesiten, ahí estoy. Y si no, tengo un correo que es @cantera.com y mi nombre y ya está. Genial. Yago, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido muy interesante. Joder, poner a hablar a dos gallegos siempre da más de una hora. No ha habido cruce de cable de pasarme al gallego en ningún momento, lo cual estoy bastante orgulloso, siendo yo castellano hablante, o sea que tampoco es que hable gallego mucho, pero a veces me pasa. Pues nada, de verdad, Yago, muchísimas gracias por tu tiempo y a todos los que nos han escuchado hasta aquí, también gracias y Nos vemos la próxima semana. Un saludo y hasta luego. Abrazo fuerte.